Bueno, acá estamos con Romina Silio, le agradecemos que esté con Hola. nosotros aquí participando en una conversación que tiene que ver para nuestro canal de YouTube y para Radio Nacional Esquel. Estamos con Juan Luis Schlebusch, que es Ian para algunos, aquí le vamos a decir Ian por este ratito de esta charla, que tiene que ver con descendiente de africanos aquí en la Patagonia, precisamente en Chubut. Ian, le agradecemos estos minutos para poder charlar con usted, ¿eh? No hay de qué. Primero, vamos a ingresar antes de ir directamente hasta los recuerdos de sus antepasados, es que nos cuente o que nos sitúe geográficamente dónde está viviendo actualmente, ¿no? Aquí en Chubut. Ujú. Sí, estoy viviendo actualmente en el departamento de Escalante, en el campo. Nacido en el campo y criado y toda la vida con la cría de ganado ovino, Con ovejas. que lo llevo como en la sangre. Desde chiquito trabajando en el campo. De chico, tenía 4 años, ya mi abuelo y mi papá me sacaban al campo en un petizo para ir conociendo. Y un día, juntando en la casa del abuelo arriba de una pampa, me dice, quédate acá. Dice, yo voy a ir a buscar una punta de oveja que hay allá. Me dejó ahí, yo me quedé contento. Al ratito no lo veía más y me puse a llorar. 4 años. 4 años. Pero cerquita fue y yo no lo alcancé a ver más. Entonces digo, ahora me perdí de todo. ¿Y quién me va a encontrar? Al ratito volvió. Encima me retó todavía. Encima del resto. Sí, y bueno, ya empecé cada vez más al campo, me llevaban con un petizo que tenía el abuelo, que varios de los nietos aprendieron a hablar en ese petizo, donde vivíamos. Un lugar muy lindo era, con mucha agua, mucha vegetación, en Sierra Cuadrada. Cambió el tema de la geografía y el clima, el tema El del clima, agua ya, ¿no? el clima, el agua sigue igual, Sí, los igual. manantiales sí siguen igual, Bien. pero después el clima cambió mucho. Ujú. Sí, muy variable. Antes era más estable el clima. El verano era verano, hacía calor, bien parejito. Y después del invierno era invierno, y así. Pero ahora el clima cambió tanto que tenemos un día de verano y capaz que el otro día es invierno. Totalmente. Y- O nevadas grandes y o, un año sin o- nevada o como... nada, o ¿Mm? nada, como tuvimos estos últimos años, que Claro, una sequía terrible. tremendo. Sí. Ian, recuerde en qué año nació y cómo estaba constituida su familia allí en aquel lugar. En ese lugar, en Sierra Cuadrada, estaba constituido por mi papá, Abraham Ludovico Slegus, y mi mamá, que era eh, Grandolina Estrella Cruz. Ella es descendiente de antes de franceses, y mi padre de alemanes, el apellido. Así que vivíamos con el abuelo de parte de mi mamá. Y estábamos ahí, éramos 4 hermanos en ese lugar. Todos trabajando en el campo. Todos en el campo. Una hermana que era mayor, bueno, yo en ese tiempo tenía 6 años cuando salimos de ese lugar a 50 kilómetros de ahí, con otro que entró mi padre a trabajar de interesado con un señor Viviers. Y ahí nos creamos y ahí nacieron tres hermanos más. Y ahí estuvimos hasta los 15, yo hasta los 15 años. Y de los 15 años yo me hice cargo casi de la familia. Con 15 Con años. 15 años, porque mi papá no era muy emprendedor Mm. y yo no pensaba en el futuro, no teníamos casi nada. Entonces unos parientes nos prestaron una legua de campo y ahí empezamos. Y yo de los 15 años que estoy cuidando las ovejas esas y, y los hermanos y era como el padre, Claro, Te hiciste cargo de todo. me hice cargo de todo. impresionante. Quería progresar. Entonces fuimos a poblar ahí cerquita, que había campos abandonados, abiertos, que nunca se pobló, que tenían títulos del 1910, pero los dueños nunca aparecieron. Claro. Así que ahí fuimos allá y con otro amigo hicimos la casa, cortamos ladrillo y todo eso y formamos una casa y un campo ahí. Y él al tiempo se casó con mi hermana. Mm. Le di la hermana por ayudarme Cambió la hermana por campo. por el campo. Así que él después se fue y yo me quedé ahí con la familia hasta que me casé y eso.
Y alcancé a tener 3.500 ovejas de esquila en ese lugar. Progresó. En esa parte no había agua. Ujú. Tenía que hacer tajamares con carretilla. No teníamos vehículo. ¿Cómo tenía que hacer con carretillas? Perdón, Ian. Carretilla. Me ponía piedras adelante de las paredes, el lado de adentro donde castiga el agua, y hacía un terraplén. ¡Ah, qué laburo! Tengo uno en la casa hecho en 60 años que se secó 6 veces. Así que imagínense cómo es de grande. ¿Y ese laburo? Hecho con la carretilla. No tenía carretilla, un vecino me prestó una carretilla. Y casi lo terminé. Y después otro primo me prestó otra carretilla. Y así, de a poquito iba haciendo. ¡Qué va! Hasta que pude hacer varias pozos y tajamar y alambrar el campo. ¿Qué recuerda, por ejemplo, más allá de esta anécdota que Sí. me contaba de los 4 años, cuando lo llevan y que fue, me imagino, Sí. una prueba, la primera prueba de Sí. como un niño dejarlo solo un ratito Sí. ahí en el medio del campo? Pero ¿cuáles eran los recuerdos que más atesora, más allá del trabajo, de esa edad, en ese lugar de la Patagonia y con el aislamiento que había en esa época? Porque no estamos en la actualidad, que hay mucha conexión para diferentes lugares, no solamente de ruta, sino tecnológica, ¿no? Claro. Bueno, en aquel tiempo, mi padre y mi abuelo, cuando estábamos en ese lugar ahí, yo teniendo 4 o 5 años en ese tiempo, tenía una hermana mayor, y mi mamá, y después un muchachito que estaba ahí con nosotros en ese lugar, Sierra Cuadrada. Uh-huh. Mi papá y mi abuelo no estaban, habían ido a la casa de un vecino, no sé si por un trabajo o qué, de a caballo. Y estábamos ahí, de repente apareció un tipo emponchado, de a pie, porque hay muchos árboles así cerrados del lugar donde estaba la casa. Y mi mamá le decía al pibito ese que estaba ahí, que lo lleve a otra cocinita que estaba bajo los árboles. Y primero no quiso, como veía a mi mamá sola con los chicos, primero no quiso. Y bueno, el último fue, resulta que dejó los caballos atados lejos de ahí y se fue caminando a la casa. Y resulta que andaba disparando de la policía el tipo. Era Sí, un delincuente. Un asesino era. Y no recordaba, no pudo saber nunca su nombre. Su apellido, sí. ¿Su apellido? ¿Qué apellido? Chapingo. Chapingo. Chapingo de apellido. No sé qué origen tiene Sí, ese. no sé, yo era muy chico. Chapingo. Iba disparando de acá, de este lado, de Sierra Nevada. Había acuchillado a un hombre ahí y se iba disparando para allá. Y bueno, y se quedó ese día ahí, no se iba. Y mi papá y mi abuelo no llegaban. Y ahí en la piecita donde él estaba, yo me fui para allá como todo chico curioso. Estaba afilando un cuchillo así. Y yo no, que uno cuando es chico no piensa en Claro. cosas malas. No. Y al otro día se fue. Y el muchachito a este le había robado un par de botas que tenía el pobre, se lo robó. Y cuando llega mi papá y mi abuelo, le dice él que lo había. Y lo sigue, se iba para abajo, para la costa. Y lo encuentran ahí, le dicen que el muchachito dijo que le había sacado las botas, que se lo llevó. Dice que él no le robaba a nadie, que no le roba nada a nadie. Y pasó por otra casa de un vecino, también la señora estaba sola y quería comprar carne. Entonces la señora agarró y le dio un costillar de carne. Y le dice a la señora, ¿usted va a cobrar esto? ¿Qué le va a decir? Claro. Que no. Y bueno, y ahí siguió otra legua más a otro campo vecino ahí. Siempre delinquiendo, iba. Delinquiendo. Ni bien salió de la casa del abuelo, llegó la policía. Una policía muy querido que tenía un destacamento allá en Sierra Cuadrada. Vivía solo el policía este. Lo iba siguiendo. Bueno, y va y lo encuentra. Y lo toma detenido, pero no lo lleva así nomás suelto en su caballo, lo trae de vuelta. Y vinieron, y al pasar cerca del destacamento, tiene que pisar un alambrado de unos señores amigos también que eran descendientes de Güemes. Y entonces el policía, en vez de hacerlo bajar a él para que pise el alambrado para pasar, se baja el policía. Al bajar la policía le pega con el rebenque en la cabeza y con el mismo arma el policía lo mata. Lo deja tirado y se escapa. ¿No se supo más de él? Se supo de él. Bueno, después el
había un hombre muy corajudo, un hombre de campo, un paisano, un tal Cloro Castillo. Se enteró de eso y él lo siguió. Y lo encontró y le pegó una semejante paliza y lo arrió de a pie a la comisaría de Paso de Indio. Y se lo entregó a la policía. Nunca más se supo nada de él. ¡Oh, qué historia! Una ¡Qué historia! Sí, de eso me acuerdo bien porque yo tenía 4 o 5 años. Y lo vivió, Lo viví. ¿lo recuerda la imagen o ya que queda como un recuerdo medio difuso? Más o menos, porque siempre andaba con el poncho emponchado, ¿no? A propósito. A propósito, para que no lo conozcan bien o lo reconozcan. ¿Ese fue el único personaje que así delincuente que pasó por ahí o encontró alguna vez pasó algún otro? Y después supe de algunos que pasaron, pero cuando estábamos en el otro campo, después que nos fuimos de ahí, vivimos en Sierra Chaira, y ahí pasaban y comentaban la gente de que había un tal Mariano Martignac, que era de acá, robaba caballos acá en la cordillera, y los pilla y se los llevaba para allá, y los vendía allá. Y en una estancia que estuvo, pasó y había un muchachito chileno, tal Evaristo Cárcamo, robó el muchachito y la atropilla de la estancia, y se fue. Leguas y leguas, como 20 leguas de ahí, iba vendiendo caballos. Y en una parte donde después fueron mis parientes, Rodríguez de apellido, en Río Chico, él pasó por ahí y dejó al muchachito al chilenito lo robó en la estancia y lo dejó ahí y él siguió viaje. Y ellos lo criaron, los Rodríguez. Uno de los Rodríguez estaba casado con mi tía, la hermana de mi papá. Y ese hombre, y lo dejaron ahí al hombre al muchachito y ellos lo criaron. Ay. Él se crió después entre los güeres, muy querido por toda la gente. ¿Qué? Y este Mariano Martignac se escuchaba que andaba por acá, inclusive tenía algunas muertes también. Acarreaba algunos muertos ahí. Sí, un cuatrero de los malos. Y lo que me imagino también lo que contaba, ¿no? Esto de, si bien delinquían acá en la cordillera, iban a comercializar allá en la costa o cerca de la costa, también lo difícil que era ir a la búsqueda, ¿no? Rastrearlo, porque en ese momento no tenías ruta. Aparte era un desierto. Todo el desierto y campos abiertos eran. Era todo ir preguntando en los puestos y eso, a ver si habían visto. Se escapaban de un lado para otro. Y ahí cerca de donde estamos nosotros hay una zona que se llama Sierra Overa. ¿Sierra? Overa. Ahí iban todos los delincuentes, iban para allá. ¿Por qué razón iban para ese lugar? Porque ahí había cuevas y había bastante agua. Entonces iban ahí, se metían, hacían campamentos ahí. Inclusive había unas cuevas ahí, se escondían por ahí. Y habían hecho unos ranchitos, dicen también. Me contaba hasta mi papá. Unos ranchitos con unos ventiletes así para tirar. Para tirar directamente. Sí. Qué bárbaro. Ian, vamos a hacer ahí nos situamos geográficamente e históricamente aquí en Chubut, ¿no? Con parte de su familia. ¿Qué recuerdos o cómo podemos viajar o entender todo lo que tiene que ver con la etnia, lo que tiene que ver con la cultura boer, o lo que usted recuerda, desde dónde vienen y cómo llegan aquí a Chubut, a la Patagonia? Bueno, mis abuelos vinieron ahí cerca de Ciudad del Cabo, que hay otro pueblo cerca ahí, no me acuerdo muy, Graf Reiner me parece que es, ahí cerca de donde vinieron. El gobierno ofreció tierras acá para poblar la Patagonia. Entonces vinieron 3 o 4 bueyes primero de allá a hablar acá con el presidente Roca, creo que estaba en ese tiempo, no me acuerdo bien. Sí, Roca. Así que bueno, hicieron un arreglo y le dijo que le daba tierra acá en el Chubut porque esto estaba todo despoblado. Entonces vinieron con la condición de que le daba la facilidad de unas 2.500 hectáreas de tierra a pagar para que pueblen ahí y buscan su lugar para fincarse. Para ubicarse, sí. Así que vinieron así, dice que salieron de Sudáfrica con el barco England Fleet, que era un barco inglés. Claro, los ingleses los cargaban allá, no los querían.
como le habían ganado la guerra. Claro, se los... Porque allá le prendían fuego las casas, le mataban. Los Seguía la animales, violencia. violencia generalizada. Las mujeres presas, los chicos presos. Muchos han muerto en campos de concentración allá. Entonces vinieron y tardaron 21 días, dice, de Sudáfrica hasta llegar a las costas acá. Hay un lugar en Puerto Vicer, cerca de Comodoro, Ujú. en Salamanca, ¿Ese fue el lugar de llegada? ahí fue el lugar de llegada, ahí desembarcaron con unas lanchas y eso. Dice que algunos hasta en algunos cajones grandes también se bajaban. Y bueno, y ahí estuvieron acampados un tiempo, algunos bajo lona, Ah, sí, de bajo lona. abajo lona porque no había nada. Y algunos se fueron para Comodoro y ahí les ayudaron la gente que estaban ahí. Algunos los ubicaron en los galpones, tenían 2 o 3 galpones en Comodoro. Los ubicaron ahí y otras carpas y los ayudaron con carpas y eso para establecerse ahí. Impresionante. Me imagino la inclemencia del tiempo solamente con lona en ese momento, Sí, ¿no? sí, y Más en frío. esa zona. Y Sí, frío que hacía. Frío, viento. todos Y con juntos. los chicos. Y más o menos recuerda, o sea, cuando obviamente llegaron sus parientes acá, sus antepasados aquí a Chubut, ¿recuerda algunas tradiciones que trajeron, algunas costumbres, ya sea gastronómicas o del día, culturales, cotidianas? Sí, eran muy cultos, eran. Leían mucho la Biblia, toda la familia tenía su Biblia. Y en la cena, en los almuerzos se rezaba, era la costumbre. Y después la costumbre de ellos de gastronomía eran las comidas más o menos típicas que tenían allá. El braai, que era un cuarto que me echaban y al horno. El braai, Braai. en afrikaans, Ujú. con arroz blanco con pasas de uva Con y pasas. con curry a veces, un poquito de dulce junto. Y después otras comidas bien. Y después almóndigas también con curry y esas cosas. Mucho condimento, ¿no? Mucho condimento y después la carne también con dulce agrio. Lo llamaban el black jam. Black jam, Que también es africano. sí, es africano. Black es plano, jam, dulce. Mirá. Entonces lo hacían agridulce, el dulce y le ponían una especie de ají, pimienta, azúcar y se hacía una mezcla y se comía con la carne. Ya me está dando hambre. Ya, ¿eh? Sí. Sí. Una vez que se acostumbra y es riquísimo. Yo inclusive en la casa allá, ¿Sigue siendo? la mamá de Marta me hizo el otro día. Ajá. Me hizo el otro día. Qué Dice grande. que por ahí cuando llega gente no le gusta, mejor para mí. A mí permiso. Qué grande. Ahí, bueno, seguimos hablando con Juan Luis Schlebusch, aquí, Ian, que nos permite conocerlo como Ian, y también preguntarle cuáles eran los recuerdos que le quedan más grabados de la tradición oral, de lo que le contaban sus antepasados de allí, ¿no? De África. ¿Cuáles eran 2 recuerdos que tenga así del modo de vivir, el conflicto que tenían con los ingleses? ¿De dónde viene ese choque cultural también que hay con los ingleses? Esto viene del tiempo que se descubrió los diamantes en Sudáfrica. ¿Está? ¿Mm? Y bueno, y ahí vino el conflicto yo no me acuerdo muy bien. Pero ahí empezó a venir los ingleses a Sudáfrica queriéndole sacar los diamantes. Entonces se armaron grupos de francotiradores, porque eran ganaderos, la mayoría de los sudafricanos allá. Se organizaron de esa manera para resistir. Sí, para resistir. Creo que los ingleses eran 450.000 y los sudafricanos eran 35.000. Mirá la diferencia. Pequeña diferencia. Y Por ahí Pero conocían mejor el terreno, la claro, geografía. conocían bien y era gente de campo, porque es muy quebrado allá también. Yo estuve 2 veces. Y dice que tiraban también los sudafricanos, los francotiradores, esto, pues hacían bolsas arriba de los cerros cuando querían subir, lo esperaban arriba.
Y desde los caballos también eran buenos tiradores también. Buenos tiradores, sí, buenos tiradores. Y, a ver, para que... Sí, pienso un tranquilo, poquito. tranquilo. Dice que de noche había un tal de Bet, que era el general del ejército de Sudáfrica, de los francotiradores. Ujú. Era muy vivo era. Entonces de noche dice, iba hasta cerca donde estaban los ingleses y le ataban latas en las colas a los caballos ariscos y se los largaban. Dice que gritaban los ingleses, ahí viene de Bet, y disparaban a la miércoles. Cuando disparaban le sacaban las armas. Qué va. Buena estratega. Buena estratega. Mm. Sí, yo estuve en los museos de Sudáfrica que está todo eso escrito. Lo tienen como un prócer a esta Sí, persona. sí, un prócer. Él, el general Botha, también, que nosotros descendemos de parte de ellos también. ¿En serio, descendiente Sí, de...? de Botha. De Bet, Botha y este viejo Kruger también que fue presidente. Pues él no peleó tanto porque era más político, Claro. pero los otros peleaban. Y esa era la estrategia que tenían. No, dice que los tenían malísimamente y así mismo duró 3 años la guerra. 3 años. Sí, 3 años. Siempre en el mismo lugar, en el mismo Sí, sitio geográfico. en 2 provincias. Ujú. En el Freistaat, que quiere decir Frei, es libre, Stadt es ciudad. Sí. Ahí pelearon y después en el Transvaal. Transvaal es un nombre boer. Un número bueno. Sí, nombre boer, otra provincia. Ujú. Son 4 provincias en Sudáfrica. Está Ciudad del Cabo, provincia del Cabo, Transvaal, Natal y Freistaat. Esas eran las 4 provincias. Pero Y tiene- se peleaban en 2. Tiene un recuerdo increíble usted, Sí, geográfico. No me pero acuerdo antes, tanto, pero... pero antes me acordaba más. No, pero No. impresionante. Impresionante. ¿Y qué más le puedo contar? Y ahí de lo que recuerda, esa guerra, más o menos aproximadamente, ¿cuándo termina y cómo termina? Y se tuvieron que rendir, pero el de Bet no se quiso rendir. Dice que tuvieron que hacer un tratado con él. Era bravo, ¿eh? Sí, era bravo. Sí, sí, no lo pudieron hacer nada tampoco. A muchos mataron, campo de concentración. Yo estuve en campo de concentración ahí en Bloemfontein, que está todo el museo, hay cuántos murieron, 2.500 personas murieron ahí, mujeres y chicos. Se repite con esto de los ingleses en diferentes lugares del Sí, mundo, ¿no? Se sí, repite no en termina, diferentes lugares. No termina. Es impresionante. Nos vinieron a meter acá también. Acá, Sí. todos Y lados. yo creo que no van a entregar nunca la isla. No, no. Y pelear no nos podemos. porque No, tendríamos que traer a los que nos decía recién. Sí. De allá. A los francotiradores. Claro. Llamémoslo. Ahí es un dato interesante el que nos dice y bueno, cómo comienzan, nombraba los ganaderos allá, los boer, que eran ganaderos también en Sí, aquel lugar, ganadero. ¿no? Ganadero, Esa tradición, granjero y ganadero. esa tradición ganadera de allá es la que se traslada aquí a Sí, Chubut sí, también. Sí, sí, por eso acá todos los que vinieron, salvo 2 o 3 nomás que Ujú. fueron maestros o algo así, pero el resto todo ganadero, todo en el campo, a poblar Y, y criar ovejas. Ian, ¿cuándo decide, si es que hay algún momento aproximadamente en su vida que decide, empieza más allá de los recuerdos, de la tradición oral de su familia, que le empieza a dar interés por empezar a recuperar parte de la historia para después acercarnos a ese viaje que hizo a Sudáfrica también después? Pero ¿hay un momento que se empieza a interesar usted por sus antepasados y la historia? Siempre Siempre. me interesaba, Ah. pero nosotros estábamos prácticamente cuando yo le digo que yo me hago casi cargo de la familia con 15 años, pensaba en avanzar, no en trabajar, en el futuro, tener algo, porque no teníamos nada. Y ahí alcanzamos a hacer el campo ese y después compré otro al lado. Son como 25.000 hectáreas una y como 11.000 la otra. Siempre me interesaba, pero siempre primero pensaba en progresar y tener algo. Bueno, después cuando más o menos tenía todo preparado, que vinieron los sudafricanos de allá a filmar acá, Ahí, del canal. eso estamos hablando, no es el video No es el último, El anterior. del año 79. 79. Inclusive fueron a recorrer a casi todos los campos, los de la televisión de Sudáfrica. Y fueron a mi casa allá 2 veces a comer un cordero
que hizo mi hermano al horno de barro con cuero y eso. Nunca lo habían visto eso. Así que ahí fue la primera entrevista. Qué bárbaro. Inclusive me llevaron, porque sabía tocar un poco la guitarra, un poquito de música sudafricana. Me llevaron. Perdón, no me digas que sabe tocar música sudafricana. Sabía, pero me olvidé todo. Me parece que nos está mintiendo porque... Me está mintiendo. No. Mi padre sí fue muy buen músico. Qué dato. Perdón la interrupción, Sí. pero me pareció genial lo que Sí. contaba. Sí, disculpe. Sí. Así que me filmaron con la guitarra tocando el Sani Maré, que es muy tradicional esa canción en Sudáfrica. Esa fue hecho con el tiempo después de la guerra. Que creo que era ¿Canto de guerra también? no, un combatiente que cantaba a su novia. Mirá. ¿No la sabe aunque sea tararear un poquito? No, Me pues, parece No que nos quiere, no no nos nos quiere quiere contar. No, estoy olvidado. Bueno, así que se le cantaba. Y bueno, me filmaron con la guitarra y bueno, ahí me empezó a escribir este amigo de Sudáfrica. Ya era un hombre grande, doctor en geografía era. Qué bueno. Conocía el mundo como la palma de la mano. Y Argentina más que nosotros, ¿no? La primera vez que él me llevó, ya estuvo 5 veces acá. Mendoza, Ushuaia, Esquel, Bariloche, todo. Y bueno, fuimos, como le conté, con él allá, estuvimos un mes, todo espectacular. ¿Qué fue lo más, cuando estuvo allá en Sudáfrica, ¿no? ¿Algún punto, algún lugar, alguna cuestión que se cruzó y le vino a la memoria lo más cercano a sus antepasados aquí en Chubut? ¿Algún lugar, algún hecho, alguna costumbre que lo haya traído el recuerdo de sus abuelos, bisabuelos de acá? Sí, era primero la parte esa que me contaban del campo de concentración donde estuvimos. Claro, tremendo. Eso nos afectó muchísimo. Entramos ahí con mi cuñado, con el tío de ella, y como si algo nos levantara así para arriba. Y después otras cosas que les puedo contar de ella. Sí, aparte nos invitaban a cenar, a compartir, y el compartimiento en muchas partes era lo que contaban los abuelos, Claro, Claro. en muchos lugares. claro. Y el vínculo con los Boer, los que vinieron a filmar y los amigos que tienen, siguen ahora con las nuevas tecnologías. ¿Ustedes están en contacto, se escriben, se ven cada tanto? Sí. Nos hablamos muchas veces. Ah, bien. Sí, muchas veces nos hablamos. Pero a ver, otra cosa que le iba a contar, que tenía ahí, todavía antes de salir de Sudáfrica para acá. Piénselo tranquilo mientras vamos Sí. charlando. A ver, Ian, cuéntenos un poquito la historia de esta foto. Esta foto fue sacada en Sierra Chaira, en el campo que cuidaba mi papá en Interés de Viviers. ¿Y a quién más? Este es mi abuelo, Ujú. Juan Kraus, papá de mi mamá. Este es Sofía, mi hermana. En ese tiempo tenía 4 años. Esa es Elena. Esta fallecida, esta vive. Y este es Pedro. Le decimos Loco Pit. El chiquitito. Y este soy yo. Este fue sacado en el año 1947. ¿Esa es la casa de piedra que nos hablaban en el lugar? Ok. No, mucho después. Mucho después. Sí, esto en Sierra Chaira. ¿Y lo que se ve atrás también son piedras trabajadas por Sí, ustedes? Sí. No, hecho por el dueño del campo. Por el dueño del campo. Y Perfecto. hacía muchas casas de piedra. Se acostumbraba. Sabía trabajar con piedra. Mira. No se rajaba ni nada. Qué grande. Increíble. Sí, nos iba a decir algo, perdón. Sí. ¿Nos quería decir algo? No. Ya viniendo ya más para lo que tiene que ver, bueno, ya atravesamos el viaje, la vuelta a Sudáfrica. Estamos en la Argentina. Bueno, parte de la familia sigue viviendo aquí en Chubut o están en otros lugares. Mis padres ya fallecieron. Ujú. Y ¿Sus hermanos, hermanas? 1, 2, 3. 2 hermanas y un hermano fallecido. Y quedamos 5. Y después de tantos años viviendo en el campo, en aquellos lugares, ¿no? Sí. ¿Está actualmente viviendo en Comodoro o No, vivo en el campo. En el campo. Sí. ¿Qué le pasa cuando va por ejemplo, a la ciudad? ¿Le gusta ir a la ciudad o venir para acá? Me gusta ir un día. Un día.
volver al otro día. Claro. Sí, no me hallo. Y menos en Comodoro, porque No. es mucho ruido en Comodoro. No es como acá en Esquel, que la gente es mucho más tranquila en las calles para manejar y todo eso. Allá es un Totalmente. bloqueo. Última pregunta, bueno, Rami, también, si te surge alguna pregunta ya para ir finalizando, es en el proceso de trabajar la tierra, de encontrarse, de tener cada una de las tierras, ¿tenían contacto con la llegada de los galeses también los antepasados en algún momento? Los galeses llegaron bastante antes que nosotros. Claro, pero digo, Que ¿tuvieron nosotros, digo. contactos? Sí, Sí, tenemos buenas relaciones con ellos. perfecto. También era gente trabajadora en aquellos años. Claro. Ahora dicen los mismos galenses que ahora ya son medio vagos también. Como los sudafricanos. Qué grande. No, pero buena gente. Sí, Sí. Para mí no hay poca gente mala. mire, Para mí. mire Aunque que- hoy en día hay que desconfiar también. mire cómo- ¿No es cierto? Sí, pero es un buen dato pensar eso, ¿no? Que hay Sí, poca gente más. sí. Sí. Y bueno, cuando veníamos de Sudáfrica la primera vez, Sí, ahora fuimos la segunda vez que nos llevaron los de la televisión, esa es la que vieron ustedes, el documental. el documental. ¿Cómo fue eso? Eso fue que a un primo le interesó el apellido, allá quería saber sobre el apellido Dickerson, que son todos mis parientes. Y quería juntarlo a ver la historia de ellos. El historiador el muchacho este que vino a filmar acá, Ujú. un tal, no me acuerdo. Entonces lo iban a llevar a otro pariente de Dickerson y no pudo ir. Y como yo puedo hablar el afrikáans, y Silvana iba a ir conmigo. Le hablaron a Silvana porque ella entiende algo de inglés. Y ella se había relacionado por Facebook y todo eso. Entonces ya estaba listo para mandar los pasajes y todo, ¿no? A venirnos a buscar. Y en eso Silvana le avisa a la madre, a mí no me dijo nada, que estaba embarazada. Ah, Y bueno, y ahí no quiso ir. Entonces le dijeron a mi señora Marta, que es mi burguesa de apellido, que van a ver si no puede ir ella que me habla en afrikaans. Así que bueno, arreglaron allá en Sudáfrica y bueno, puede ir. Fue un primo mío con el hijo, Marta y yo, los cuatro. Qué viaje. Y ellos mismos vino de allá a buscarnos y nos llevó. Tuvimos problemas en Buenos Aires con los papeles que tenía que arreglar, ahí vio, para pasar de un lado a otro, tenemos que pasar por Brasil, por Río de Janeiro. Y allá no nos dejaban entrar si no estaba todo bien arreglado. Así que estuvimos como 4 días perdiendo el tiempo ahí en Buenos Aires, en el hotel. Yo ya tenía ganas de volverme. Claro, me no imagino quería la seguir. locura pasar del Sí. campo a Buenos Aires con toda la locura que es eso. Toda la locura. Bueno, por ahí se arregló y salimos. Y este hombre con la novia, venía un poco Silvana. No te Esto escondas. te quería. Cuando nos llevó Richard, Sí. con el asunto de los papeles que estaba comentando. ¿Qué pasó? ¿Que se trabó? Que nos quedamos en Buenos Aires, ¿sabes? Estuvieron como 4 días por ahí. El certificado de vacunación. Ujú. Estaba medio borroneado y no lo aceptaron, entonces. Tuvieron que bancar 4 días ahí. Sí. Y bueno, y fuimos, y él nos vino a buscar otra vez. Él se fue adelante justo el día que salimos de Comodoro, él siguió viaje a Sudáfrica. Y nosotros nos tuvimos que quedar 4 ahí, días. él con la novia. Y bueno, y cuando terminamos los papeles, vino de vuelta a buscarnos. Fuimos a Johannesburgo, de Johannesburgo a Ciudad del Cabo. Nos acompañó toda la vuelta. Y bueno, y allá empezó el viaje. Allá nos estaban esperando en el aeropuerto. Entramos en el aeropuerto caminando. Unos carteles grandotes allá, unas pancartas. Dickerson, Miur, Schleus. Los esperaban así, eran. Así. Qué grande, qué grande. Y ahí arrancamos. Impresionante. Impresionante. ¿Fue un viaje parecido al primero o con otra u otra razón u otro motivo? no, con otra Finalidad. otra finalidad de filmar la documental esa. Impresionante. Así que nos llevaron por todos lados. Qué grande. A ver, vamos a hacer ya para ir finalizando un recorrido por esta foto que nos trajo Silvana aquí. A ver cuál Él te nos- puede comentar Ujú. mejor sobre la historia del sport. Dale. Es el club deportivo de los sudafricanos que se juntaban.
A ver, ¿nos Sí. puede comentar de esto? Esto fue, Ujú. esto se hizo desde que llegaron los primeros Boers acá, a la Patagonia. Tenían la costumbre de hacer una fiesta campestre en el campo. ¿Como un club social era? Sí, club social. Se hacía en el medio del campo. Cada uno llevaba su carpita, lonita y se acampaba ahí. Y llevaba su olla, todo su víveres platos. para estar 3 días. Se hacía pruebas de caballo, carreras de caballo, carreras de a pie, aguja e hilo, 3 piernas. Pero como, no sé, eran como 100 y pico de pruebas. Ah, 3 días. Trabajadores, pero le gustaba la joda también. Ah, sí. ¿Eh? Una vez por año se juntaban. Es la única parte donde se juntaban, una vez al año. Ujú. Yo, por ejemplo, te veía este año acá en el Sport Sí. y el año que viene recién otra vez. ¿Cómo era el nombre, perdón? Sport, Sierra Chaira. Sport, perfecto. Sport, Sí, de deporte. Sierra, de deporte, todo Ujú. deporte. Se hacía 3 años. ¿Cuáles eran los típicos deportes que se realizaban o que trajeron como costumbre? Eran estos, por ejemplo, carreras de caballo, Carrera de caballo. de a pie, 800, 400, 200 metros, posta, todas esas pruebas. Todo esto Aguja e hilo. venía de África, Sí, todo estos eso juegos, trajeron, tradiciones. trajeron. Aguja e hilo, carretilla, carrera de carretilla, Qué una grande. cuchara y huevo. Claro. Tenés que ir a buscar el huevo y Eso llegar lo con él. jugábamos en el colegio una vez por Sí. año, todos esos juegos. Que no se te La aguja caiga y el hilo huevo. no sé cuál es, pero el resto sí. Había una que, no ve que tiene que ser una cuchara sopera. de esa. Claro. Claro, con Y el una huevo. fue con un cucharón para... Esa no Se perdió. mataban de risa. Y después la carrera embolsada también. También. Poner las 2 piernas dentro de la bolsa y Sí. corrían 25, 30 metros a los saltos. Bueno, tenemos Bueno, durante el tradiciones. día- Tenemos tradiciones poder- Durante el día se hacía todas esas pruebas. A la noche se cenaba y bueno, el que tenía un poquito de gomina se lo ponía al cabello y a bailar. Qué grande. ¿Bailaban Sí. música africana o ya No, de acá? todo entreverado. Todo entreverado. Mi papá era el músico oficial ahí. Eran varios, muchos de los sudafricanos, pero él era el principal. Qué, Y tocaba música sudafricana. qué va. Y bailaba, se divertían. ¿no? Qué lindo estar en una fiesta de esas, ¿no? Sí. Vayamos, Ian, a esta foto. A ver, que nos trajo Silvana, que nos parece interesante. Perdón, lo Sí, pongo ahí. sí. Esta es la casa que es de la mamá de Silvana y unos primos, donde tienen el campo, van arriando las ovejas, se está juntando ovejas, llegando al corral. Perfecto, Esto también es en Sierra Chaira, pero campo bajo. perfecto. Hay 2, 3 de caballo ahí. Inclusive algunos ya no están más de esto. Y esto es ahí donde están encerrando las ovejas para señalar. ¿Y Otra. esta imagen? Esto no sé quién es. Ahí un gran trabajador, me parece, ¿eh? Este soy yo. Claro. Yo me iba de la casa de mi señora para el campo mío porque están separados los campos, cada uno con lo suyo. Y ahora los perros son míos, Qué y el grande. caballo también. Y Silvana cuando era chica, yo la llevaba en ese caballo. Qué grande. Salía conmigo al campo. Ian, para ir finalizando, me gustaría que nos diga o que salude a quien quiera, a quien le gustaría saludar, amistades, parientes, a quien recuerda en este momento. ¿Usted ¿Qué dice celebra? de la zona? ¿De la zona o de cualquier lugar? O gente de Sudáfrica que esté viendo en este momento, que por ahí nosotros obviamente no lo vamos a pronunciar bien, pero usted puede pronunciarlo bien, porque seguramente va a ser visto por Sudáfrica ¿Usted también. dice los de Sudáfrica en Afrikaans? Me encantaría que lo digan en afrikaans, me encantaría. Que los salude a ellos en afrikaans. Bueno, primero vamos a saludarlos de acá. Corresponde, ¿no es cierto? Bueno, quiero saludar a toda la gente acá de Esquel y de la provincia del Chubut. Si me reciben este mail o lo que sea, que los quiero mucho a todos. Para mí no hay gente mala, son todos buenos. En feliz inmensa van en Zuid-Afrika. Stiere Kiri, Gelakaja, Netici van Argentina. Vaya danke. Muy bueno, muy bueno. Para finalizar, una pregunta que tiene que ver con, que le hacemos generalmente siempre con alguien que ha vivido, que tiene algún link, los procesos históricos que se vivieron en diferentes lugares del mundo y particularmente también en Sudáfrica, con la historia de Sudáfrica. ¿Cómo vivieron desde acá con las noticias? ¿De qué manera vivieron las últimas noticias contemporáneas con el tema del apartheid allá en Sudáfrica? ¿Cómo lo vivían ustedes desde acá
en Argentina? Bueno, nosotros recibíamos las noticias por intermedio de aquellos años, por radio, por ahí que se transmitía de otros países. Directo no teníamos noticias. Claro, Así que para nosotros no era noticia buena que se conocía por acá por el asunto del apartheid. claro, claro. Y justamente cuando yo fui a Sudáfrica la primera vez, que que salió Mandela de la cárcel, estando nosotros allá. Y al año fue presidente de Sudáfrica. ¿Cómo lo vivieron ustedes a eso? Y para mí fue algo bueno, Qué bien. la democracia y creo que fue un buen gobierno. Ian, para Romina, no sé, bueno, Romina, ¿qué te pareció la charla? La verdad, muy interesante. Otro día Conocer sí. de otras culturas, de cosas que inconscientemente también repetimos acá. La verdad, bárbaro. Bueno, otro día, si Dios quiere, cuando guste, si la suerte nos acompaña, charlamos otro poco. Por supuesto, Ian, ha sido un placer conocerlo. No, por favor. Y muy divertido también. Solamente me queda un poquito de enojo algo. Yo miro para allá una guitarra, espero que para la próxima Puedo mover los dedos. Puedo mover los dedos. Practique. sería un lujo escuchar, aunque sea una tarareada en Afrikaans. Sí, Ahí, bueno, Sí. pero de verdad un gusto, haber llegado a conocerlo No, aquí en Esquel. igualmente. Un gusto ha sido para mí conocerlos a ustedes. Cuando más nos conocemos, mejor vamos a estar. Y el último favor, ¿nos podría decir un saludo, un saludo para Radio Nacional Esquel, la radio de la cordillera de Chubut, en Afrikaans, más o menos lo que quiera para Radio Nacional Esquel Afrikaans. en Afrikaans? Baie groeten voor jullie radio van hier van Esquel, Radio Nacional. Ik luister altijd. Baie dank. Escucho siempre y muchas gracias. Muchas gracias de verdad.